Bueno, entonces, buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias, María, por poner el enlace en el grupo. Bueno, ya estamos 7 personas. Bueno, por acá me está pidiendo el permiso. Bueno, entonces, vamos a continuar ya con nuestra unidad número 2. Nuestra unidad número 2, vamos a empezar ya a tratar los diodos ya ahora sí en serio. Si ustedes se dieron cuenta en la primera parte, lo que nosotros hicimos fundamentalmente fue mirar y estudiar un poco lo que eran los semiconductores, es decir, estos elementos o materiales específicamente que se comportaban con ciertas características entre lo que son los conductores y los aislantes. Y para poder fortalecerlos, entonces le echamos una cantidad de impurezas, en algunos casos pentavalentes y en otros trivalentes, y resulta que formamos un par de materiales extrínsecos llamados material tipo P y material tipo N, que a pesar de que se llamen N de negativo y P de positivo de alguna forma, ellos son cargados eléctricamente neutros, pero tienen, al agregarle estas impurezas, lo que hacemos es aumentar los portadores mayoritarios, en el caso tipo P, los huecos, y en el caso tipo N, los electrones. Hicimos una juntura, se presentó en esa parte justo donde se juntan los dos materiales, una zona de desvanecimiento o son una zona de remezcla, digamos de alguna forma, y con esto pues empezamos a darnos cuenta que ahí se forma una especie, entre comillas, digamos, de diferencia de potencial. Para poder alimentar el diodo de manera adecuada, es decir, el material tipo P con un voltaje más positivo que el material tipo N. El objetivo era tratar de romper esa diferencia de potencial, esa barrera que existe ahí, esa zona de empobrecimiento que le llamamos. Entonces, para poder romper eso, en el caso de un material como el germanio, era de 0,3, el silicio de 0,7 y el arsenio de galio de 1,2. Entonces, teniendo en cuenta eso, esas circunstancias, empezamos a darnos cuenta que el diodo, pues, cómo estaba constituido por la parte interna y bueno, que todo este tipo de cosas. Vimos específicamente algunas aplicaciones especiales de los diodos, como es el caso de que cuando se polariza inversamente también funciona, pero la diferencia es que el voltaje entre sus dos terminales permanece casi constante en ese punto donde usted invierte la polaridad y le aumenta tanto el voltaje que se presenta una avalancha grandísima y bueno, entonces ahí está el diodo llamado diodo Zener. Y si usted fabrica el diodo a partir de semiconductores especiales, como es el caso del fósforo y arsenuro y el nitruro de galio, el fósforo de galio, bueno, este tipo de semiconductores especiales, usted tenía y obtenía unas brechas, un gap, que eso es lo que significa en inglés brecha, que eso fue lo que les puse en la tarea, ese gap, en electronvoltios. Si usted estaban por encima del 1.6, 1.7, pues entonces resulta que cuando esos electrones pasan de la banda de valencia a la banda de conducción, liberan una cantidad de energía y en este caso los liberan en forma de fotones, y esos fotones, dependiendo de, de esa longitud de onda que emitan, pues puede estar en el rango de los infrarrojos, la luz visible o en algunos casos con los ultravioleta, ¿vale? Entonces, eso fue lo que nosotros vimos, las aplicaciones especiales de algunos diodos, como es el diodo Zener y el diodo emisor de luz. Entonces ya encontramos que a partir de la ecuación de Planck, que es algo que tiene que ver con la mecánica cuántica, nos dimos cuenta que podíamos sin ningún inconveniente, eh, digamos, podíamos sin ningún inconveniente determinar cuál era la longitud de onda y mirar qué color emitía dependiendo del gap, o en el caso al revés, teniendo la longitud de onda, consiguiendo esa energía en electronvoltios. Bueno, esa era como la parte inicial. ¿Qué más les comento? Pues bueno, ya demos como inicio a nuestra unidad número 2. En este caso vamos a ver las aplicaciones ya de los diodos. En este caso, esta unidad se divide como en dos partes. Uno que es las aplicaciones básicas o generales, y en otra parte tenemos lo que son las aplicaciones ya propiamente dichas, ya como especiales, digámoslo así, ¿sí? Estas aplicaciones especiales.
Entonces, la primera parte veremos lo que está, digamos, relacionado con el comportamiento del diodo y cómo lo podemos estudiar de la mejor manera. Sí, esto lo podemos hacer de la manera exacta o precisa, aunque no es tan fácil pues entenderlo a veces porque la matemática se puede volver un poco compleja, pero entonces resolvemos de otra forma, ¿no? Ya les vamos a explicar ahora. Eso es lo que quiero ver, que ya empecemos a hacer ejercicios con diodos, que ya empecemos como a hacer lo nuestro, que es la parte de ingeniería, ¿no? Entonces vamos a ver, como les digo, diodos en serie, en paralelo, el análisis de recta de carga, la combinación de, perdón, análisis por medio de recta de carga, lo primero que vamos a hacer, luego la configuración en serie, serie y paralelo, o sea, mixta. Luego veremos el rectificador de media onda, de onda completa, el rectificador con puente de diodos, el rectificador con transformador con tap central, y ahí terminaríamos las aplicaciones básicas del diodo para luego entrar a ver las aplicaciones especiales como son los recortadores en serie en paralelo, los sujetadores en serie en paralelo, los métodos para el análisis de ejercicios, bueno, el diodo Zener y los multiplicadores, que son como las aplicaciones especiales. También podemos ver algunos diodos bien particulares, como en el caso del diodo Schottky y el Varicap, que son dos diodos especiales que también vamos a analizar rápidamente. Y con eso terminaríamos la parte de los diodos. Bueno, entonces, empecemos. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña introducción y para poder hacer esta pequeña introducción yo quiero que traigamos a colación varias cosas, ¿no? Eh, nosotros, no sé si ustedes ya alcanzaron a captar que el diodo no es un elemento lineal y por lo tanto eso nos vuelve un poco complejo el análisis, ¿no? El hecho de que el diodo no sea un elemento lineal, pues nos complica la parte matemática, sobre todo porque ustedes se dieron cuenta que la forma en que está relacionada el voltaje y la corriente en el diodo es una expresión logarítmica, ¿no? O bueno, o exponencial, si lo quiere ver dependiendo de cómo lo vea. Recuerde que la corriente en el diodo es igual a la corriente de, vamos a escribirle aquí para que no se olvide, usted eso siempre tiene que tenerlo presente, que la corriente en el diodo, esto es, nunca se le puede olvidar esta expresión matemática, es igual a la corriente inversa de saturación. ¿Esa qué es? Recuerden también, esto también lo tienen que recordar siempre. La corriente inversa de saturación es esa corriente debida a los portadores minoritarios cuando el diodo está polarizado inversamente, ¿no? Multiplicado por E, es decir, el número de Euler, multiplicado por elevado, perdón, al voltaje en el diodo sobre N, multiplicado por el voltaje térmico. Sí, y esto restarle 1. La razón es porque la corriente inversa de saturación disminuye la corriente del diodo y no la aumenta, ¿no? Recuerde que cuando un diodo está polarizado de esta manera, perdóname que lo estoy haciendo tan feo, cuando está polarizado de esta manera, esta es la corriente en el diodo, ¿cierto? Esta es la corriente normal, digamos, pero a la inversa se presenta la corriente inversa. Esta es por los portadores mayoritarios y esta por los portadores minoritarios. Esta es, digamos, esta es la I sub S, esta es la, miércoles, esta es la, no me deja rayar aquí. Bueno, esta es la I sub S, ¿sí? No sé si esto lo puedo mover, no. Bueno, y esta suma de estas dos es la corriente del diodo, por eso esta corriente suma y esta resta, y por esto es que está el término acá. Esta es la expresión. Ahora, acuérdese, mire, ya no es una expresión lineal, porque usted en una resistencia decía, bueno, corremos esto acá. Oh, miércoles, bueno. En la corriente en una resistencia normal, en circuitos 1, decíamos que era igual al voltaje sobre la resistencia y listo, nos libramos del problema. Eso es un sistema lineal, pero aquí la corriente en el diodo no, es igual a la corriente de saturación elevado a la voltaje en el diodo sobre N por voltaje térmico, donde N, recuerden que casi siempre lo vamos a utilizar como 1, y eso depende del fabricante. A veces el fabricante dirá no es 1, sino 1.5, es una corriente, es una constante de proporcionalidad que utilizan allí los fabricantes, y bueno, eso es lo importante. Entonces, miren, hay, hay varias cosas que hay que analizar para empezar a estudiar el diodo ya en las redes de AC y DC, es decir, de corriente continua y de corriente alterna.
que cuando nosotros ya empezamos a entender el comportamiento básico de un diodo, se puede examinar su funcionamiento y entonces volverse ya algo que usted se meta en la cabeza y tenga claramente definido y entonces a usted facilite mucho las cosas. Uno de los primeros acercamientos en general es tratar de hacer un análisis de circuitos electrónicos o conseguir ese análisis por dos caminos, ¿sí? Si usted lo quiere hacer de forma precisa o exacta, entonces tiene que aplicar toda esta parte matemática y estas situaciones. O lo puede hacer de manera aproximada, ¿sí? De manera aproximada. Y nosotros, la verdad es que resulta lo siguiente, miren, cuando vamos a hacer el modelo o los valores matemáticos precisos, y ahorita lo vamos a mirar, resulta que usted se da cuenta que es un poco complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, para resolver ese sistema que encontremos, ese sistema 2 por 2 que vamos a encontrar, uno es lineal y el otro es exponencial. Entonces, allí no es tan fácil resolverlos. Esto no puede empezar a que reemplazo en una, o sea, utilizar Gauss-Jordan, determinantes, no, nada de eso. El sistema se complica de una manera muy elevada, digamos, muy compleja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos modelos precisos, estos sistemas precisos de resolver este tipo de ejercicios, eh, pues necesita, por ejemplo, usted un computador instalando MATLAB o utiliza otra herramienta especial, en fin. Entonces, estos métodos precisos vuelven bastante complejo de esa manera. Pero cuando los queridos colegas que en aquellos tiempos empezaron a hacerse esos primeros análisis ya un poco más aproximados, se dieron cuenta que el modelo aproximado que vimos, el modelo del circuito donde ponemos una fuente en serie con una resistencia promedio y la fuente, el valor de voltaje de codo y el diodo ideal mmm, si alguien hacía ese análisis de esa manera, resulta que los valores eran muy cercanos o aproximadamente cercanos al valor exacto o preciso. Y ahí es donde empieza la discusión de esto. Si usted toma, por ejemplo, una resistencia, va y la compra en el mercado de 100 ohmios, mi pregunta es exactamente cuando usted la compra, ¿le llega de 100 ohmios? Pues no. Usted sabe perfectamente, ya ha medido sus resistencias en el laboratorio y se ha dado cuenta que no es así, que la resistencia usted la mide y le da 100.5, 100.1, 99.7, 99.8. Entonces nos dan una serie de valores, pero usted considera que son 100 ohmios. ¿Sí? Ahora, cuando usted va al laboratorio o va y compra unas baterías, unas pilas, y usted le dice, mire, esta pila de cuánto es de 1.5 voltios, va y la mide, y será que le da 1.5 voltios en una pila dedo, por ejemplo, si usted ha tenido la oportunidad, usted mira, va y la compra y no es que va y la mide el voltaje y le dice, mire, esta pila que usted me vendió de 1.5 no es de 1.5. Sobre todo cuando están nuevas, dan como 1.6, 1.65, algunas dan hasta 1.7, ¿sí? Y usted va y las devuelve porque dijo, mire, es que yo le pedí de 1.5, no de 1.7, me puede dañar el control remoto, por decir algo. No, así es. Y de hecho, con el tiempo, las baterías, pues, las pilas van perdiendo esa propiedad química que viene internamente y entonces la diferencia de potencial empieza a disminuir hasta que llega a 1.3 cuando ya no sirven. Usted en laboratorio va y pone la fuente, cuando usted pone la fuente y llega y mira esos numeritos sin poner con el multímetro y usted cree que esa fuente está bien y llega y mueve la perilla y yo le digo, ponga en esa fuente, ponga 25 voltios y usted va y tin, 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 mira cuando el numerito está en 25 y usted lo deja ahí, ¿no? Aparece 25.0, 25.1, llega y lo cuadra despacito hasta que dice 25.0, perfecto, ahí está 25 voltios. Y usted está confiando en el fabricante, está confiando en el voltímetro de esa fuente, pero si usted la mide con un multímetro bien preciso, resulta que esos 25 no son 25. Son 25.7, 25.08, 25.1, 25.2, 24.8, 24.9, en fin. Entonces, ese tipo de cosas es lo que quiero que ustedes entiendan, que en realidad ser tan preciso en muchas cosas de la electrónica no es tan válido en algunos casos. No válido, no, sino no debe ser tan desgastante, pues encontrar esa cantidad de cálculos matemáticos y apreciaciones, sino que podemos hacer las cosas aproximadas. Y entonces vamos a empezar a hacer ese proceso. En realidad no es tan, eh,
digamos, tan preciso y por eso es que nosotros vamos a empezar a utilizar modelos aproximados, que en últimas dan muy cercano a la realidad. En el análisis de circuitos electrónicos puede seguir uno o dos caminos, utilizar las características reales o aplicar un modelo aproximado. Ahorita vamos a mirar cómo es el cuento de las características reales, ¿no? Porque no es tan fácil. Entonces, bueno, una primera aproximación de hacer el análisis de diodos por las características reales, digamos, es hacer el análisis por medio de la recta de carga. Bueno, este no es un análisis tan complejo en el sentido de que la idea es resolver nuestro sistema de ecuaciones 2 por 2 por medio de un modo gráfico, ¿no? Bueno, yo voy digamos, a empezar como a entender un poco lo siguiente. Vamos a plantear nuestro primer circuito con diodos. Y no podemos hacer algo más sencillo que esto, pues como siempre, tenemos que arrancar desde lo más sencillo hasta llegar hasta los circuitos un poco más complejos. Yo creo que esto es lo más sencillo del mundo, ¿no? Tenemos una simple fuente cuyo valor es E, voltaje E. Tenemos un diodo, que en este caso pues no importa de qué material sea, pero pues él en sus terminales va a tener un voltaje en el diodo y a través de él va a pasar una corriente. ¿Y por qué ponemos una resistencia? Porque alguien podría decir, ¿por qué no deja el diodo solo? No, porque si el diodo está conduciendo, esto conduce y se forma como un cortocircuito y podría dañar la fuente. Entonces aquí lo que hacemos es poner una resistencia limitadora, pues para que no vaya a dañar la fuente. Usted no puede alimentar un diodo directamente con una fuente sola, pues porque esto se vuelve como un cortocircuito y lo que sucedería es lo siguiente. Pasa demasiada corriente por este circuito y daña el diodo. Con el tiempo lo daña, es decir, se sobrecalienta y se parte o no se va a estallar, ¿no? Porque eso no es como los condensadores, pero sí el exceso de corriente lo que hace es que daña el diodo y entonces ya el circuito no funciona. Y bueno, um, eso les comento, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a esto, a analizar este circuito. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos análisis de circuitos? Acuérdense, muchachos, que eso es lo que hemos venido haciendo pues en los últimos en el último año, en los últimos 2 semestres. Si yo le pongo un circuito a usted y le doy este voltaje E, y le doy el valor de la resistencia, yo le digo, calculeme la corriente, calculeme el voltaje en la resistencia, calculeme el voltaje en el diodo, calcule la potencia que está disipando la resistencia, calcule la potencia que está disipando este diodo, cuánto es la potencia que entrega esta fuente, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho en análisis circuital, ¿sí o no? Acordémonos. Entonces vamos a recordar esa parte básica, que aquí está bien sencillo esto, son una sola mallita, no hay más, aquí no hay que hacer más cosas. Aquí tenemos 1, 2, 3 diodos, de los cuales uno es el diodos. 1, 2, 3 nodos, aunque los dos nodos no son principales, son nodos secundarios, simplemente porque tiene dos ramas conectadas a cada una de ellas, y bueno, pues tiene uno como referencia, pero igual, pues ni siquiera podemos aplicar la teoría de nodos aquí, solamente podríamos ser mallas, ¿no? Entonces empecemos a recordar lo que vimos. Esta ecuación del diodo, este diodo, nos da esta gráfica, mire. Y esto corresponde a la ecuación del diodo que yo les mostré hace un rato. La corriente en el diodo, la voy a tratar otra vez de escribir, es igual a la corriente de saturación multiplicado por el número de Euler elevado a la voltaje en el diodo dividido entre N, que le vamos a poner siempre 1 por voltaje de térmico menos 1. Esta expresión que está aquí nos da esta gráfica que hemos visto aquí. ¿Listo? Esta expresión nos da esta gráfica. Es que verán, muchachos, yo quiero que ustedes me entiendan que esta es la primera ecuación. ¿Cómo yo les voy a pedir en este circuito? Yo le doy el valor de E, le doy el valor de la resistencia, le doy el valor, pues obviamente usted, sí, y le estoy pidiendo que me calcule la corriente en el diodo, ¿vale? La corriente en el diodo. Entonces, ¿cómo haría usted para hacerlo? Pues entonces, una de las maneras es, listo, mire, la corriente en el diodo se calcula de esta manera. Ahora, yo les pregunto, la corriente en la resistencia, bueno, mi pregunta es, ¿estos tres elementos están en serie, en paralelo o mixtos más bien?
Serie. Serie. En serie, sí, señor. Y eso significa que si están en serie, pues la corriente en el diodo va a ser igual a la corriente en la resistencia y de hecho va a ser la corriente que entrega la fuente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el voltaje aquí, si yo tengo el voltaje acá y si yo tengo el valor de la resistencia, pues puedo calcular la corriente en el diodo, ¿cierto? Pues que es la misma corriente en todo el circuito, la corriente en serie de acá. Entonces, listo, como es la misma, mire que la corriente en el diodo va a ser igual a esto. Entonces, primera ecuación. Segunda ecuación, ¿cuál es? Pues la ecuación que nosotros siempre hemos venido manejando. Es decir, la corriente de Maya, la ecuación de Maya. ¿Cómo sería la ecuación de Maya? Voy a empezar aquí, menos E, más voltaje en el diodo, más voltaje en la resistencia, igual a cero, ¿sí o no? Entonces sería menos E, que es el valor de la fuente, más voltaje en el diodo, más haciendo simplemente la ecuación de Maya, más voltaje en la resistencia, va a ser igual a cero, ¿sí o no? Que esto lo podemos despejar como voltaje en el diodo, más voltaje en la resistencia, igual a E. Entonces ahí tenemos nuestras dos ecuaciones. Esta es la segunda. Entonces yo les digo, listo, si esta es la primera y esta es la segunda, ¿cómo hacemos para despejar esto aquí y sub D? Es muy complejo, ¿sí o no? Muy complejo, muchachos. No es una ecuación como tan fácil. Voy a borrar esto de acá. Espérenme un segundo, voy a dejar esto aquí. Y ya se dieron cuenta de esta, ¿no? Aquí, entonces te diga, pero es que abajo no hay corriente en el diodo. Pues yo sí la puedo hacer de otra manera. Voy a hacer la ecuación de esta forma y verán. Aquí sí está la corriente en el diodo despejada. Yo voy a despejar de la ecuación de Maya la corriente ¿de qué? Voy a despejar, sí, la corriente en el diodo. Entonces verán. Aquí me va a quedar menos E, que es el valor, que es un valor de la fuente, no le voy a hacer nada. Aquí el voltaje, el voltaje en el diodo, pues sí es el voltaje en el diodo, no puedo hacer ninguna otra cosa aquí, más el voltaje en la resistencia, pero el voltaje en la resistencia que es igual a corriente en el diodo, porque es la misma, multiplicado por la resistencia. Acuérdese, eso usted lo tiene claro, que es la ley generalizada de Ohm. Esto es igual a cero, mire. Entonces, ¿yo qué le digo? Mire, aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos ecuaciones y las dos incógnitas? Bueno, vamos a ver cuáles son las dos incógnitas. Las dos incógnitas, aunque usted desconoce la corriente en el diodo, desconoce la corriente en el diodo, esa es una. Y la otra ecuación o interro es esta, voltaje en el diodo y voltaje en el diodo, mire. ¿Por qué? Porque las demás yo ya les he dado los valores, o sea, usted ya tiene el voltaje. Se me perdió la puntica esta, ¿dónde va? Es que con el amarillo no veo, hermano. Vamos a ver con la naranjada, a ver si la veo mejor. Sí, aquí sí. Usted este valor lo tiene, este valor de la resistencia lo tiene, este corriente de saturación la tiene. Y usted dirá, ¿de dónde? Pues usted tiene que decirle, bueno, este diodo que usted me acaba de dar es de qué, de silicio, de germanio, este diodo de aquí, este diodo de aquí, de qué es de silicio, de germanio, tiene que darle la referencia. Entonces le va a hacer es un 1N401. Ah, perfecto. Si es un 1N401, voy a buscar la tabla de datos de ella y allá en esa tabla de datos encuentro la corriente de saturación típica. ¿Listo? ¿Qué más con eso encuentra? No, eso sería. Ahora, el valor de N, ya sabe, usted lo puede tomar como uno. El voltaje térmico, usted ya sabe cómo calcularlo. El voltaje térmico es 26 milivoltios. ¿Listo? Entonces, mire, tiene todas estas especies, pero no tiene ni I sub D ni B sub D, pero tiene dos ecuaciones. Entonces, es un sistema de 2 por 2. ¿Tiene o no tiene solución, muchachos? Tiene solución, ¿sí o no? Un sistema 2 por 2 tiene solución. Ahora, ¿cómo hacen para solucionar? Entonces, alguien empieza a decir, aquí ya tengo despejado I sub D, ¿sí o no? Listo, aquí ya tengo despejado I sub D. Voy a hacerlo verde. Aquí ya tengo despejado I sub D, pero despeje I sub D de acá. I sub D de acá. Entonces despejemos I sub D de acá. I sub D de acá me va a dar así. Me va a dar igual a E, es decir, el voltaje de la fuente, menos el voltaje en el diodo, sobre la resistencia, ¿sí o no? Sobre la resistencia. ¿Listo? Ahora coja y estas dos iguálelas.
Entonces la iguala. Entonces le queda E menos B sub D sobre R y ahora despeje B sub D de ahí. Eso le queda muy lindo. No, eso aquí, eso no, si a alguien le gusta muchísimo el álgebra, sobre todo como le gusta tanto a mi amigo Anderson Mauricio Pachajo, que le gusta tanto el álgebra, pues se puede poner a hacer esto y, mire, y se va a dar cuenta que la verdad aquí no creo que lo pueda hacer. No creo que lo pueda hacer. Bueno, yo lo he intentado varias veces, pero eso no le sale a uno nada. ¿Por qué razón? Porque resulta que aquí el B sub D está en el exponencial. ¿Sí? Y no está en forma lineal. Entonces hay que mirar cómo agruparlo y para poder eliminar este exponencial hay que poner un logaritmo. No, eso mejor dicho, no se puede, pues con métodos normales. Toca hacer con unas cosas que se llaman los métodos numéricos. Y esos métodos numéricos ustedes los verán en Matemáticas Especiales 1, que eso está en cuando estén en sexto semestre. Y esos métodos numéricos existen muchas maneras de hacer unas formas aproximadas. Entonces, miren, yo ya aquí había hecho mi ecuación del diodo, que es esta, aquí está más bonita y mejor escrita. Aquí tengo mi ecuación de malla, la ecuación de malla es menos E más BD más B sub R, donde E va a ser igual a B sub D más BR, que es lo que había dicho, y bueno, una forma de verlo es esto, E es igual a BD más y corriente del diodo, y aquí está, mire, tenemos nuestras dos incógnitas, I sub D y B sub D, que son las dos que vamos a encontrar. Pero esto definitivamente no hay forma de hacerlo de un método para hacer el despeje, como les digo. Miren que se les complicó muchísimo. Yo no sé si ustedes tienen claro que cuando tienen un sistema de 2 por 2, un sistema de 2 por 2 de ecuaciones, por ejemplo, que le dicen a uno, voy a tratar de hacerlo 4 y sub 1 menos 2 y sub 2 igual a, igual a 3, por ejemplo, y tiene 2 menos 2 y 2 y 1, perdón, más 4 y sub 2 igual a 0, por ejemplo, ¿sí? Cuando usted, no sé si ustedes entienden esto, pero yo les voy a tratar de explicar un poco. Cuando usted tiene este sistema de 2 por 2, usted esto lo pone en la calculadora y breve, ¿cierto? Y eso lo hicieron con mi amigo Calope, Carlos López, les enseñó muchas maneras de cómo resolver esto, por determinantes, por Gauss-Jordan, por igualación, por sustitución. Bueno, si no los hizo el señor Calope, pues lo hicieron en su colegio de alguna manera. Entonces, cancelación era que yo multiplico esta por menos 2, esta por la multiplico por 4 y luego la sumo y entonces se le va I sub 1 y ya despeja I sub 2 y después de tener I sub 2 pues despeja I sub 1 y bueno, o mete en la calculadora y ya le da I sub 1 y esto en realidad lo que es, lo que usted hace para encontrar la solución del sistema es lo siguiente, muchachos. Yo no sé si lo sabían, pero deben, alguna vez alguien tuvo que habérselo dicho. Esto es como coger en un sistema cartesiano y graficar la primera ecuación. Grafico la primera ecuación. Entonces, yo me voy a inventar, ojo, que esta gráfica que voy a hacer acá o estas cosas que voy a hacer no concuerdan con esas ecuaciones. Porque después no me van a decir, no, es que se man hizo unas gráficas ayer, porque yo no sé cómo será. Entonces digo, por ejemplo, la primera ecuación me da esa es una recta realmente, porque no está cuadrada, entonces es una recta. ¿Listo? Y voy a hacer la segunda. Y la segunda me da más o menos de esta manera. Entonces, digamos así. ¿Listo? Es así. Entonces, ¿qué pasa? Esta primera ecuación me da esta curva, no, pues esta línea recta de acá. Y esta segunda ecuación me da esta segunda línea recta. ¿Sí? Cuando usted dice que quiere solucionar ese sistema, ¿qué es solucionarlo para usted? Decirle, I1 vale tanto, ¿cierto? Vale X valor. Y 2 vale tanto, no sé cuánto valdrá. Discúlpeme que estoy utilizando tantas letras y no me vayan a decir que no entendemos las letras y esto, pero bueno. X y Y, ¿listo? ¿Y eso qué significa? I1 e I2. Entonces esto significa, miren, este punto donde se cortan las dos ecuaciones es nuestra solución. Aquí tengo I1 y acá tengo I2. Que vendrían a ser los puntos X y Y que yo acabo de encontrar. ¿Eso qué significa? Que cuando usted está haciendo un sistema de ecuaciones, usted lo que está buscando es la intersección de esas dos ecuaciones. ¿Y por qué va a ser la intersección? Porque es ese valor que justifica que las dos ecuaciones, teniendo esos valores,
cumplen con las ecuaciones. Eso es lo que hace uno, ¿sí? No sé si lo sabían, no sé si se lo habían explicado en el colegio, a ver quién me escribió por acá. No sé si lo sabía o se lo habían explicado en el colegio, pero listo, sí, hagamos el llamadito a lista, gracias Juan David. Pero la situación es esa, es decir, cuando usted está tratando de encontrar una solución a un sistema, lo que hace es buscar ese punto de intersección, ¿vale? Ese punto de intersección. Entonces, bueno, ¿por qué no aplicar ese mismo método gráfico? ¿Sí? Porque acá no hemos encontrado esa solución. Entonces, mire, tenemos dos ecuaciones, una y dos, y lo que tenemos que hacer es grafique la primera, grafique la segunda y encuentre el punto de intersección. Yo creo que esa es una manera mucho más fácil que ponerse a hacer esto utilizando de otra forma otra cosa. Entonces, bueno, ustedes dirán, pero qué complicado que es esta situación. ¿Cómo hacemos para graficar esta primera? Mírenla, aquí ya está. Mírenla, aquí ya está. Ahora lo que tienen que hacer es graficar esta otra. ¿Cómo hace para graficar esta otra? Pues sencillo. O acuérdese cómo hacer para graficar una recta. Esta es una recta, miren. Entonces, como nosotros lo que tenemos es voltaje por un lado, mire, aquí está, voltaje por un lado, aquí tenemos voltaje, y por acá tenemos corriente. Para hacer esa gráfica, lo que debo hacer yo es, para hacer una gráfica, una recta, perdón, que en este caso es una recta, porque no está cuadrada ni está ninguna otra cosa, es encontrar dos puntos de esa recta, preferiblemente los cortes por el eje X y Y, que en este caso serían por el eje de voltaje y por el eje de corriente, y con esos dos puntos usted hace la línea, ¿sí o no? ¿O no? Así hace una recta. Entonces yo lo primero que voy a hacer es para encontrar cuándo corta el eje del voltaje, entonces tengo que, ese punto que lo corta es cuando I sub D en este caso, es igual a cero. Cuando I sub D es igual a cero, ¿qué significa? Esto es I sub D. Cuando I sub D es igual a cero, es que voy a mirar cuánto vale el voltaje, perdón, cuánto vale, sí, el voltaje, y ahí es que está cortando el eje sub B. Entonces, si usted hace es igual a cero, ¿qué le da? El voltaje en el diodo va a ser igual al valor de E. Muchachos, si no me están entendiendo, me dicen, ¿no? Por favor, mire, esto es voltaje en el diodo y esto es corriente en el diodo. Entonces, mire, el eje lo corta aquí con el valor de E. Estoy haciendo la gráfica. Ahora, voy a encontrar el punto que me corta en el eje de corriente en el diodo. Entonces, para poder encontrar, lo que hago es el cero, ¿quién? El voltaje en el diodo. Voltaje en el diodo lo hago igual a cero. Entonces, si el voltaje en el diodo es igual a cero, entonces denme un segundito, por favor. Bueno, entonces, les decía que, les decía que
Si vamos a ver, voy a igualar el voltaje en el diodo, voy a encontrar cuánto es el valor de I sub D. Entonces, ¿cuánto valdrá I sub D cuando el voltaje en el diodo es igual a 0? Simplemente despejo, esto es igual a 0 y me va a quedar E sobre R, ¿sí o no? Digo, acá no me puedo bañar. Sí, claro. ¿Ya? Sí. ¿Está prendido la luz? Ah, no sé. Hola. Espérenme un segundito. Bueno, entonces, qué pena con ustedes, pero es que, bueno. Entonces les decía, listo. Entonces, mire, volvamos a explicar esta parte. Quiero graficar esta ecuación en los ejes donde está voltaje en el diodo y corriente en el diodo. Para poder hacer esta gráfica, yo ya sé que es una recta. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún término que esté elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, para hacer la gráfica, yo voy a mirar los cortes por cada uno de los ejes. Para mirar los cortes en cada uno de los ejes, voy a mirar el corte en el eje de voltajes cuando la corriente es cero, obviamente, ¿no? Entonces, cuando la corriente es cero, igual este término a cero, entonces corriente cero por resistencia, pues me da cero y me queda que el voltaje en el diodo va a ser igual al valor de E, que es el valor de la fuente, acuérdense. ¿Listo? Ahora, entonces ya va, la recta va a pasar por aquí. Ahora voy a mirar cuando corta el eje de la corriente, en ese justo momento es cuando el voltaje en el diodo es igual a cero. Si el voltaje en el diodo es igual a cero, yo hago esto de cero y despejo la corriente, esta que está multiplicando me pasa a dividir y me da E sub R. Por lo tanto, la corriente en el diodo me va a dar más o menos un valor que tiene aquí, valor E sobre E sub R. Listo. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues esa recta de carga que le voy a llamar es una recta que pasa por estos dos puntos. Esta es mi recta de carga. Les ruego, por favor, les suplico, ¿me entendieron este proceso o que, no sé, pues es que para mí es como tan natural hacer la gráfica de una recta, pues que
No sé si para ustedes haya sido claro, pero es eso. O sea, mire, yo tengo que graficar esta, que ya está aquí, mire. Y tengo que graficar esta que acabo de hacerla, pues que es mirar los cortes en cada eje y hago la recta, pues ya sabemos que es una recta, cuya pendiente es, bueno, la pendiente va a ser 1 sobre R, si no estoy mal. Menos 1 sobre R, creo. Bueno, no importa. No voy a poner a hacer tanto análisis matemático, pero es esa. Ahora, ¿cuál es la solución de mi sistema? Pues mi solución va a ser poner en los mismos ejes, poner las dos curvas y encontrar este punto. Y esa es mi solución. Esa es mi solución. ¿Listo? Entonces yo voy a hacerlo más bonito porque ya está aquí bien hecho. Mírenlo, aquí está. Entonces yo hago mi recta de carga es la recta de carga. ¿Quién le da esta recta de carga? Esta ecuación de Mayer que usted la sabe hacer, porque va a decir, bueno, ¿y cómo soluciono? Pues así, como le estoy diciendo, muchachos. Usted hace la ecuación de Mayer y esa le da la recta de carga. Usted grafica la recta de carga, mire, y deja la otra, pues que esta se la suministra el fabricante, y busca la intersección de los dos puntos, y la intersección de los dos puntos le da la respuesta, que es la corriente del diodo Q y el voltaje del diodo Q. Ahora, ¿por qué le dije Q? Le dije Q porque esto a partir de este momento se llama punto quiescente, punto fijo, punto quieto, punto de solución que le voy a dar por ahora, ¿no? Eso lo utilizaremos más adelante en transistores. Pero de alguna manera es eso, es una respuesta a mi sistema. ¿Por qué se llama punto Q? Porque esa es como digamos, ¿cómo decirlo? La parte quieta, sí, la parte fija del sistema, ¿vale? Entonces, esto es la forma de solucionarlo. Bueno, alguien puede decir, mira, esto está como muy difícil, pero no es tan difícil, muchachos. ¿Por qué razón? Porque más difícil es ponerse a despejar esto de aquí a acá. Alguien podría decir, bueno, y si yo lo meto en MATLAB, bueno, MATLAB le da soluciones a esto, claro, meta esta ecuación en MATLAB y seguro que le va a dar, la respuesta, pero pues tiene que tener MATLAB, tiene que tener un computador, ¿sí? Y si usted tiene no tiene esas posibilidades, pues entonces va a tener serios problemas, porque no va a tenerlo. Que mi calculadora FX 750 S Plus también, tampoco nos sirve, esta no soluciona este tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí está, mire, cuando el voltaje es igual a 0, lo que yo hago es despejar de aquí esto, y cuando la corriente es igual a 0 despejo, encuentro los dos puntos, trazo mi recta, y la intersección con ese punto me va a dar el punto quiescente, el punto fijo, que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Hagamos nuestro primer ejemplo. Para la siguiente configuración del diodo en serie de la figura, que emplea las características de la figura, pues bueno, determine el voltaje en el diodo quiescente, la corriente del diodo quiescente y el voltaje en la resistencia. ¿Listo? Ya vamos a hacerlo con números, como les gusta a algunos. Ya saben que les gustan mucho los numeritos, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a reemplazar el E por un voltaje, que es 10 voltios. Vamos a reemplazar la resistencia por una resistencia de 0,5 kilo ohmios. El diodo ya debemos saber de qué es un diodo de silicio, por lo tanto el voltaje de codo es 0,7. Nos piden encontrar la corriente en el diodo, que va a ser exactamente la corriente en la resistencia porque están en serie. El voltaje en la resistencia también nos lo piden, y también nos piden el voltaje en el diodo, la corriente en el diodo y el voltaje en la resistencia. Listo. Este tipo de circuitos necesariamente, muchachos, nos tienen que dar esto. Nos tienen que dar esto. Si no nos dan esa recta, pues no podemos hacerlo. ¿Quién se va a poner a graficar I sub D es igual a I sub S factor de E a la X por B sub D sobre N sobre BT menos 1? No, eso no lo grafica nadie. La única, y eso sí es así, muchachos, y una vez les digo, si a ustedes no le dan esta ecuación, esta recta de
de las características propias del diodo, que esto debe estar en la hoja de datos en alguna parte. Si no le dan esto, pues no se puede utilizar la técnica de recta de carga. No se puede, así de sencillo. No se puede. Como en este caso sí la tenemos, entonces vamos a mirar cómo hacer el ejercicio. Así de sencillo, miren. Antes de encontrar la respuesta voy a rayar un poquito por acá. Para poder encontrar la ecuación mejor dicho, traten ustedes más bien de hacer la recta de carga. Eso. Encuentren por favor ustedes la recta de carga, por favor. Háganla, no, calcúlenme los valores, piénsenlo en un ratico, enfréntese y me dice cuáles son los valores y hacemos la recta. ¿Listo? Por favor, háganlo allí un ratico. Listo, ¿encontraron entonces? Esto es bien sencillo, digámoslo, porque la ecuación es muy sencilla. Veamos a ver. Miren, ecuación de malla. Vamos a hacerla de una vez con números, no utilicemos letras pues para hacer el ejercicio rápidamente. ¿Listo? Voy a empezar aquí, voy a hacer el recorrido hacia acá y lo termino. Y lo hago de una vez con lo que necesito. ¿Listo? Entonces, menos 10 voltios más voltaje en el diodo, que es lo que necesito encontrar, obviamente, más 0.5 kiloohmios por corriente del diodo. Igual a 0. Listo. Si quiere, dejémosla ahí. No hay ningún problema, podemos dejarla ahí. Para poder hacer nuestra recta de carga, recuerde que usted debe encontrar los cortes en cada uno de los ejes. Aquí me preguntarlo por acá. Bueno, entonces lo que yo debo hacer es primero encontrar cuando el voltaje en el diodo sea igual a 0, ¿cuánto valdrá la corriente? Es la pregunta. Entonces, cuando esto sea 0, este valor de 10 pasa a sumar y me va a quedar que la corriente en el diodo me da 10 voltios sobre 5 kiloohmios. Sobre 5 kiloohmios, no, 0.5 kiloohmios. Y esto me da 10 dividido entre 500 en últimas, que es lo mismo. Me da
20 miliamperios. 20 mili. Ay, Dios, esos miliamperios. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el corte por el eje de la corriente, del voltaje? Cuando I sub D es igual a 0. Cuando I sub D es igual a 0, este término se me vuelve 0 y el voltaje en el diodo va a ser igual a ¿cuánto? A 10 voltios, porque este que está aquí restando pasa al otro lado a sumar 10 voltios. Listo, entonces yo ya tengo mi corte en el eje X y mi corte en el eje Y. Entonces, haga la gráfica. Aquí le toca ir a buscar, aquí está 0,8, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, por acá le da más o menos 10 voltios. Y busque 20 miliamperios, 20 miliamperios me da aquí, entonces mire, por aquí pasa y por aquí pasa, entonces coge usted y, perdóneme que eso no es una recta, ¿no? Pero esa es más o menos una recta. Entonces, como yo no soy muy bueno para esto, pues la traje ya hecha. Entonces ahí está, mire. Pasa por 10 voltios, ¿cierto? Pasa por 10 voltios acá y pasa por 20 miliamperios acá, que es E sobre R. Y aquí es E, 10 voltios aquí, y acá pasa por E sobre R, que sería E vale 10, R vale 0,5 kiloohmios, me da 20 miliamperios. Y encuentra la recta y la hace. Aquí está su recta de carga. La hace sobre estos mismos ejes y sobre esta misma. Aquí sí tiene que, el problema es este, ¿no? Que aquí hay que ser un poco preciso en el sentido de que usted no puede, o sea, no va a poder, si lo hace sin la escala apropiada, pues la respuesta no le da, ¿cierto? No le da la respuesta. Entonces, mire, si aquí dice que esto es 0,8, pues aquí tienen que empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Haga la recta y encuentra, mire. Y la intersección me da por aquí, más o menos 0,78 voltios. Y mira el punto acá, ¿y cuánto le da? 18,5 miliamperios. ¿Listo? Entonces, ahí le dio su respuesta. Eso es lo que estábamos buscando. Ahora, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia? Ahí es fácil ya, ¿no? Porque el voltaje en la resistencia lo saca como que es menos 10, más voltaje en el diodo, más voltaje en la resistencia, igual a 0. Ya tiene el voltaje en la resistencia, va a ser igual entonces a 10 voltios menos el voltaje en el diodo. Y esto nos da que 10, a ver, esperen un segundito. ¿Sí? Entonces, como el voltaje, este es voltios, como el voltaje en el es B menos el voltaje en el diodo, el voltaje en el diodo da 0,78, pues aquí será el voltaje en la resistencia nos va a dar, hagamos la operación, nos va a dar 18.5, no, estoy haciendo mal las cuentas, espérenme. 10 menos 0,78. Aquí estoy haciendo mal yo. Algo estoy haciendo mal. 10 menos 9,22. 9,22, pero aquí parece que tuviera un error. A ver. ¿Por qué creo que hay un error? Porque si yo multiplico, también lo podría calcular 0,5 por la corriente del diodo, ¿cierto? 0,5. Ah, ya.
No sé dónde es que está mi error aquí. A ver. Si yo multiplico 0.5 kiloohmios por 18.5 miliamperios, nos da 9.25. Sí, ahí estamos bien. Miren que no da lo mismo, ¿no? Si yo calculo esto con la corriente me da 9.25, si calculo con el voltaje me da 9.22, ¿sí ven? Ahí ya empiezan los errores, pero los dos están bien, ¿no? Esto es lo interesante de esto. Lo podría calcular que el voltaje en la resistencia, miren, es igual a la corriente en el diodo por la resistencia. En este caso, la corriente en el diodo nos dio 18. Uy, este se me está saliendo muy feo porque las manos las tengo refrías. 18.5 por 0.5 kiloohmios. ¿Listo? Y si usted esto le da 9.25. 9.5, ¿vale? Entonces, ¿está claro el ejercicio, muchachos? Dudas, inquietudes, fácil, difícil. Como es un método gráfico, por supuesto, tiene una gran desventaja, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí. Como es un método gráfico, tiene una gran desventaja, ¿no? Y por supuesto, ¿cuál es la desventaja? Pues que la desventaja es que esto no es preciso, porque puede ser que, por ejemplo, el señor Pepito Pérez, en vez de poner por aquí, puso el 10, en vez de ponerlo allá. Entonces hace la recta y le da una cosa por aquí, entonces le da una respuesta de 14, de 12. Eso es así. Aquí tocaría hacerlo esto con papel milimetrado, tratar de ser lo más preciso posible, ¿sí me entiendes? No hay de otra, no hay de otra, muchachos. Aquí sí no hay de otra. Toca necesariamente, digamos, buscar la manera más precisa de hacerlo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Esa es la forma. Vamos a hacer otro ejercicio. Repitamos el ejercicio anterior, pero esta vez con el modelo aproximado del diodo y luego con el modelo ideal. ¿Qué quiere decir modelo aproximado del diodo? El modelo aproximado del diodo es que si nosotros tomamos esto como un voltaje de codo, es como ¿un diodo de qué? De silicio, entonces vamos a tomar que esta recta de carga no es esta curva, sino que voy a decirle esta es de aquí, 0,7, por decir algo. No, pues aquí sí no me salió 0,7. Aquí, entonces voy a 0,7 más o menos, aquí así. ¿No va a ser una curva? No. Esperemos más bien aquí, yo tengo acá las cosas bien hechitas acá para que, ¿listo? Entonces mírela. Aquí me da 0,7 y no va a ser una curva, sino que va a ser una recta. Entonces usted coge y aplica su recta de carga, mire que es la misma anterior, pasa por 10 voltios, pasa por 20 miliamperios y la intersecta con una curva, el equivalente aproximado del diodo, que significa que el equivalente aproximado del diodo, el voltaje de codo es de 0,7. Entonces, toda esta recta de aquí nos da 0,7. Y mire, aquí tenemos la respuesta, 0,7, y la corriente en los diodos nos da 18.5. Comparemos los resultados con la anterior. 18.5, mire, es el mismo valor. Y acá, en vez de ser 0,78, nos dio 0,7. Mire que es aproximado, ¿sí ve? O sea que sí vale la pena hacer la aproximación. Sí vale la pena hacer la aproximación. La corriente nos dio la misma a través del método gráfico. Y el voltaje, pues ahí se va, ¿no? 0,7 a 0,78, ahí se va. Ahora veamos qué pasa si hacemos esto con el modelo ideal. Con el modelo ideal es cuando el voltaje de codo para usted es cero, es decir, cuando el diodo lo toma como si fuera un cortocircuito. Entonces, cuando lo toma como si fuera un cortocircuito, ahí sí hay una diferencia grande, ¿no? Porque el voltaje en el diodo va a ser igual a cero y la corriente le da los 20 miliamperios. Ahí sí hay una diferencia grande, pero tampoco es tanto, ¿no? Tampoco es tanto. Por eso les decía yo a veces que
que, perdón, que estos ejercicios pues sirven. No es tan del todo desenfocado que usted me diga que la corriente es 18.5 o que es 20. No es tanta la diferencia. Alguien podría decir ¿por qué? Porque es que 18.5 es como decir 19, y de 19 a 20 pues ya no hay casi, ¿me entienden? Este 0.7 comparado con el 0, ay Dios, no sé, ahí habría que mirar. Por eso aquí yo estoy reemplazando el diodo por esta fuente de 0.7, mire. Y aquí estoy reemplazando el diodo con un cortocircuito. Entonces alguien podría decirme, profe, pues en vez de que no cometamos este error tan grande, porque aquí digamos podría ser entre comillas un error grande, pues entonces reemplacémoslo por esto. Es decir, que el diodo lo podemos reemplazar por una fuente de 0.7 voltios y mire que nos da valores muy aproximados a lo que nos da la realidad. Entonces, me parece una buena alternativa, ¿no? Una buena alternativa, reemplazar el diodo por una fuente de 0.7. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos, nuevamente? ¿Se me durmieron? Ahorita lo único que me contesta es Juan David. ¿Sí ve? Puchica, el resto como que es que son... Ahora mínimo me dicen que no tienen el micrófono prendido. Qué desesperación, pero bueno. Cristian Tara pues se me fue. Bueno. Esto no hay de otra, espero pues que ustedes lo entiendan. Ahí voy a dejar la grabación de la clase también para que lo tengan presente. De hecho voy a aprovechar este momento para mirar quién ha visto los videos. De circuitos 2, a ver, de electrónica básica. Una persona ha visto el de electrónica básica, el de la clase anterior. Y el de la última clase del 2 de septiembre no lo ha visto nadie. Bueno, entonces, muchachos, vuelvo y les digo, si no lo dígame. Dígame. ¿Se puede mirar quién mira los videos? No se lo voy a responder, señor Mauricio. No, mentira. La forma en como yo lo hago, como yo lo hago, Freddy Armando Romero, ¿cómo lo hace? Yo lo que hago es grabo esta sesión, la pongo, espero que Meet me entregue el video y cuando ya me entregue el video, yo lo subo a YouTube. Yo tengo un canal en YouTube donde subo el video. ¿Listo? Ahí, yo soy sincero, yo no he podido encontrar quién ve los videos. Solamente me dice el número de personas que lo han visto y si me han puesto me gusta o no me gusta y no más. Pero no puedo saber quién lo vio. Ay, por eso es que hay nota, por eso. ¿Por eso que qué? No, nada, olvídelo. No lo entiendo, hermano. Que por eso que había nota. Por darle un like. Ah, ya. Sí, pues, si quiere, si no quiere, pues, no hay problema. Yo no le voy a dar nota a usted por eso, señor. Bueno, no se puede saber quién es, ¿sí me entiende? Ni tampoco los que me dicen me gusta. La única forma que sí he visto es que si alguien se afilia a mi canal, o sea, si le dice, ¿qué es? ¿Cómo que se llama? Eso, no me acuerdo cómo se llama. Ahí sí me aparece quién se afilió. Pero si no, no. No me dice ni quién es el que me dice que me gusta, ni quién lo vio, ni nada. Por el método mío, ¿no? Pero hay otros compañeros que están haciendo otra forma. Ellos lo que están haciendo es compartiendo el enlace de Meet. Ahí sí no sé si ellos podrán saber
no sé, yo no lo hago así, pues. No lo hago así por varias razones. La primera razón es porque eso me ocupa espacio en mi disco duro. Si yo lo llego a borrar de mi disco duro, se borra y usted ya no puede tener acceso a él. Entonces, eso es un problema. No, me ocupa espacio y adicionalmente no lo puedo borrar. En cambio, si yo lo subo a YouTube, yo lo puedo borrar y ahí se queda sin problema. Pues yo no soy el que tengo que sostener, el que tiene que sostener los videos es YouTube y no yo. No sé cuánto tiempo será que se pueden quedar ahí, pero ahí se quedan. Y ya no me ocupan espacio en mi computador ni en mi nube. Entonces es bueno por un lado y malo por el otro, ¿no? Yo particularmente pues prefiero allí que se queden para la posteridad. Bueno, entonces, ya podemos darnos cuenta de lo que sucede cuando hacemos. Miren, volvamos otra vez acá y discúlpeme que me regrese. Modelo preciso. Modelo preciso. Nos da voltaje en el diodo 0,78. Corriente en el diodo 18,5. Modelo aproximado. Voltaje en el diodo 0,7. Corriente en el diodo 18,5. Y el modelo ideal. ¿Cuándo es el modelo ideal? Cuando usted considera que el diodo es un cortocircuito cuando está prendido y un circuito abierto cuando está cerrado. Nos da voltaje en el diodo 0, corriente 20 miliamperios. Pues yo no les voy a negar, esta opción del modelo ideal no es el más ideal, digámoslo así, pero recuerden lo que vimos nosotros. El modelo aproximado, que es el modelo aproximado, es bien aproximado, pues como su nombre lo indica, ¿no? Es bien aproximado, solo nos cambia un poco es el voltaje, la corriente nos dio la misma. Pero en el modelo ideal es bueno cuando usted toma corrientes y voltajes grandes, porque por ejemplo si está manejando voltajes de, como les decía, de 50, de 60, de 100, pues la verdad, de 0 a 0,7 pues no hay mucha diferencia. Y de 18,5 a 20 miliamperios pues tampoco hay casi diferencia, ¿no? Entonces pues la verdad es que hay que tener en cuenta esa parte. Bueno, vamos a ver la configuración de diodos en serie. Esta configuración de diodos en serie bueno. Espérame un segundito. A ver, entonces, la configuración del diodo en serie. ¿Qué significa eso de diodo en serie? Espérame un segundito. El diodo en serie significa que usted va a poner la configuración más básica, ¿no? Que es poner la fuente en serie con el diodo y no al revés, ¿no? Bueno, no se olviden muchachos, ya que el señor Anderson ya entró a la plataforma, ya al menos avanzamos en algo, dijo un amigo. No se me vayan a olvidar muchachos que ya la tarea está subida en la plataforma. Lo que hay que hacer es darle clic ahí en la plataforma, usted soluciona la tarea. ¿Cómo lo hace para los señores que no hayan hecho esto? Pues sencillamente hágalo en un cuaderno, tómale una foto, la convierte a PDF, porque yo acepto solo PDFs. ¿Con qué lo hace? Con Scanner, por ejemplo, o si usted tiene fotos y las sube a su computador o las descarga en su computador las fotos, las tiene ahí y va a cualquier página gratuita y las convierte esas fotos a PDF.
Espérame un segundito. Eso está horrible, eso se va a mojar ese colchón, mi amor. Póngale atención a esa agua que moja el colchón. Amor. No va a venir el agua acá y se va a mojar. Échela en la, pues, no sé. Entonces, hay que encontrar el valor del gap, o sea, el valor de la brecha entre la capa de valencia y la capa de conducción, electronvoltios, dependiendo del diodo, y ahí está, simplemente usted descarga la gráfica, la raya si quiere la puede imprimir, o si quiere utilizar otra herramienta gráfica, pues también hágalo ahí, bueno, en fin, como que usted quiera, y en últimas, pues simplemente creo que hasta el momento nadie me ha subido tareas, ¿no? Ay, Dios, Dios, Dios. Ay, sí, ya tengo una persona que me envió la tarea. Qué bien. Vamos a ver. El señor Juan Felipe Gaviria. Muy bien, mano. Felicitaciones, hermano. Está súper juicioso. Eso me alegra mucho, mano. Acá, profe. Ahora no es que le vayan a pedir- ahora no es que le van a estar pidiendo al señor la tarea porque ya sabe, ¿no? Él es juicioso y entendió. Bien, listo. Entonces, eso está bien, muchachos. Igual hasta hoy, hasta las 11:59, creo que está la entrega, ¿cierto? Sí, Sí, señor. ¿no? Sí. Listo, hoy hasta las 11:59 tienen. Yo les voy a calificar el fin de semana y ya miramos esta situación. Yo también, bueno, de paso, para evaluar la primera unidad, me gustaría hacer uno de esos quizzes rápidos que he hecho con ustedes. ¿Habría algún inconveniente con que lo hiciéramos para el sábado, domingo, lunes? Ustedes me dirán. Eso sería toda la parte teórica de la primera unidad, ¿no? Porque esa es la parte como teórica. Está bien que lo dejemos para el sábado, domingo, no sé, ustedes me dirán. Son esos quizzes que se demoran 10, 15, 20 minutos máximo, que son respuestas rápidas. Yo digo, material extrínseco es eh, un material al cual se le agrega ciertas impurezas, falso o verdadero, por decir algo. Un material intrínseco es el que se encuentra 100% puro en la naturaleza, falso o verdadero, rapidito. El gap es la distancia que existe en la banda de valencia y banda de energía, por ejemplo, listo, tanto. Todo ese tipo de preguntas así muy rápidas que las deben responder ustedes, pero deben tener claro el conocimiento. ¿Cuándo dejamos ese quiz, muchachos? Yo propongo el sábado al mediodía, puede ser, a las 12. ¿Había algún inconveniente? Esto que estamos viendo ahorita no lo incluimos, ¿no? Solamente la parte teórica de la primera unidad. Hola, pero es que están dormidos, ¿no? ¿Qué Profe, pasa? diría que el domingo mejor. Décimo domingo, ¿Este sábado o cuál sábado, profe? Disculpe. perdón, sí, este sábado, Camilo, porque es que yo no sé si ustedes ya lo sepan, la próxima semana ya empiezan parciales y yo estoy como medio corto de notas, entonces una nota sería la de los LEDs. Otra nota sería la de este quiz que vamos a hacer. Y la próxima semana tocaría sacar una o dos notas más, pues para sacarlo no, pues tenemos 2 semanas. Es la que viene y la siguiente para sacar una o dos notas más, pues para que quede ahí lo de este corte. Entonces me gustaría, o sea, sacar unas 3 o 4 noticas, entonces, por lo menos unas 4 notas que saquemos del cuarto, 4 o 5 notas si pudiéramos sacar, mejor. Entonces, bueno, ya está la de los LED, esa es la primera. Este fin de semana, dejémoslo entonces para el domingo, no sé, será, más bien pongámoslo tipo 3 de la tarde el quiz, para que ustedes tengan su tiempito ahí. Y lo podemos, a ver, entonces voy aquí a poner quiz. Tengo uno de medios a las 12 y básica electrónica. Pongamos las 3 p.m.
Esto es sábado y esto es domingo, ¿listo? Como les digo, acuérdense, ¿no? Ustedes ya han hecho, los que pues, el semestre pasado estuvieron conmigo, bueno, creo que son todos prácticamente, ya saben que es así, son preguntas rápidas, no es de cálculo, bueno, pues habrán cálculo en qué, de pronto en algo del LED, no sé si incluirlo, porque como ya lo hicimos por acá, no habría necesidad, solamente estaríamos hablando de pura teoría de todo lo que hemos visto, que son los materiales semiconductores, de los extrínsecos, intrínsecos, la juntura, la polarización en directa, en inversa, lo que es la corriente de saturación, lo que es, bueno, todos esos conceptos, ¿no? Capa de valencia, capa de conducción, lo que es Gable, electronvoltios, eh, voltaje térmico, el voltaje de codo, la velocidad, me acuerdo en la velocidad con la que se mueven los electrones, 8500 voltios sobre, no me acuerdo cómo es que son las unidades por segundo. Eh, ¿Qué más? El- la energía en electronvoltios de cada uno de los semiconductores. ¿Qué más? Que bueno, todo lo que hemos visto, el voltaje de avalancha, que es el voltaje Zener, qué es ese voltaje Zener, bueno, todo ese cuento. Cómo afecta la temperatura en los elementos, todas esas cositas son preguntas que pueden salir allí pero que usted las debe tener claras. A mí lo que me interesa, vuelvo y les insisto, muchachos, y por eso quiero hacer los quizzes en esta semana, pues para ver cómo les va. Pues si les va bien, pues bien. Y si le va mal, pues para mirar a ver cómo hacemos otros más para que se pueda recuperar, ¿no? La idea es como esa, que nosotros podamos hacer varias notas de tal manera que si a usted le fue mal en una, pues no se vea tan afectado. ¿Listo? Porque como vuelvo y les insisto, el objetivo de evaluar esa parte teórica es que usted tenga muy claro estos conceptos los tenga muy claros. Es decir, que pues que entienda perfectamente esto que es lo que usted está estudiando, ingeniería electrónica. Si no entendemos estos conceptos, no somos futuros ingenieros. ¿Vale? Entonces, eso. Pasó. Bueno, ¿qué más les comento? Entonces lo dejamos domingo a las 3 de la tarde. Yo igual les voy a estar escribiendo el grupo. Porfa, Juan David, que es el que está también bien piloso acá, llegando súper temprano a clase, estando recordando, si por alguna razón me olvido, porfa, me escribe el domingo en la mañana para no olvidarme del quiz, de que está también bien juicioso ahí. No, y veo gente muy juiciosa en estas cosas. Lo que pasa es que todavía están un poco dormidos, como el caso de mi amigo Camilo, de Giancarlos, que ellos son pilosos, pero está teórico, pues no hay mucho que aportar. Pero bueno, ahorita que vamos a empezar ejercicios, ya vamos a empezar a ver la interacción, ¿no? Entonces vamos a ver la configuración en general. Vamos a ver lo siguiente. Si ustedes se van a dar cuenta todos los ejercicios que vamos a tratar a partir de este momento, como se dieron cuenta con el primero, utilicé una resistencia de 500 ohmios. ¿Tiene o no tiene sentido que digamos que la resistencia del diodo es de 10 ohmios, de 20 ohmios, de 30 ohmios, de 40 ohmios? Pues no, muchachos. Entonces, para esto en general, la resistencia en directa del diodo es tan pequeña comparada con los demás elementos de la red que la vamos a omitir. La vamos a omitir, es decir, yo no voy a meter esa resistencia por facilidad. Esa resistencia nos complicaría un poco y realmente los cálculos son muy parecidos y no tiene como mucho sentido agregar esa complejidad innecesaria. Entonces, miren, hay dos maneras de trabajar los diodos, dos maneras, dos formas, dos análisis, dos reemplazos. Y esto ya nos dimos cuenta que si nosotros tratamos con esta forma tan sencilla, es decir, ¿cuál es la forma sencilla? Aquí está, el diodo está encendido, aquí el diodo está apagado. Yo les voy a ofrecer disculpas por estar utilizando este par de anglicismos, pero me queda mucho más corto escribir on y off que escribir prendido, apagado. Para lo único que sirve el inglés es para economizar tinta, y en este caso para economizar, en este caso no estoy economizando tinta, pero sí estoy economizando para no ponerme a escribir tan largo, espacio, digámoslo así.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de este momento, muchachos? Lo que nosotros vamos a hacer para tratar de configurar, entender y calcular todas nuestras cosas es lo siguiente. ¿Cómo reemplazo el diodo? El diodo lo reemplazo por una fuente de 0.7 o lo reemplazo por un circuito abierto. ¿Quién me determina eso? Si el diodo está encendido o si el diodo está apagado. Esto para el caso que vayamos a utilizar el método aproximado. Pero si usted quiere utilizar el método ideal, que es este, entonces usted reemplaza el diodo, si está encendido el diodo, si el diodo está encendido, lo reemplaza por un cortocircuito. Y si el diodo está apagado, usted lo reemplaza por un circuito abierto. A partir de este momento, vamos a empezar a hacer ese análisis de conducción, término que voy a utilizar muy frecuentemente. Análisis de conducción. ¿Qué significa el análisis de conducción? Saber si el diodo está prendido o está apagado. ¿Por qué? Porque si está prendido, lo reemplazo por una fuente de voltaje de 0,7 o, si es ideal, lo reemplazo por un cortocircuito. Y si está apagado, significa que lo voy a reemplazar por un circuito abierto. Así de sencillo. Y ya podemos utilizar nuestro análisis de circuitos normales, lo que hemos venido trabajando en circuitos eléctricos 1, ni siquiera 2. Aquí no vamos a utilizar fasores, ni vamos a utilizar potencias PQR, PQS, ni vamos a utilizar factores. No, vamos a hacer circuitos 1, muchachos. Entonces, por favor, esto es mucho más sencillo que circuitos 2. Siempre y cuando usted, lo único que tiene que hacer es hacer el análisis de conducción bien hecho. No es más. En general, un diodo, mire, está encendido si la corriente establecida por la fuente aplicada es tal que la dirección concuerda con la dirección de la flecha. Y si el voltaje del diodo es mayor a 0,7 en el caso del silicio, mayor a 0,3 en el caso del germanio y mayor a 1,2, perdón, en el caso del arsenio de galio. Eso es lo importante. Que usted debe tener en cuenta dos cosas. Para poder, no dos cosas, no. Para poder determinar si el diodo está encendido o está apagado, mi análisis de conducción me va a determinar la siguiente expresión. Yo voy a escribir aquí, análisis de conducción, luego lo escribo completo. El análisis de conducción lo que me dice es, si el voltaje en el ánodo menos el voltaje en el cátodo es mayor o igual al voltaje de codo, si esto se cumple, el diodo está encendido. Si esto se cumple, es decir, cuando esta desigualdad, que se llama, en matemáticas se llama, me olvidé, la inequidad, inecuación, es que es, ¿no? Cuando yo tengo esta inecuación, y esto, voy a confirmar el nombre porque no me acuerdo. De esta expresión. Desigualdad de, sí, así es. Esa es una inecuación, sí. Entonces, cuando esta inecuación se cumple, es decir, que el voltaje en el ánodo menos el voltaje en el cátodo es mayor o igual al voltaje de codo, el diodo está encendido. Sí se cumple. Si no, está apagado. Así de sencillo. Eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Entonces, mire, así de sencillo, es que yo no sé a veces por qué algunas personas ven esto como tan cuestión como que esto tan difícil, que esto tan raro. No lo vean así. Es muy sencillo en el sentido de que usted debe entender lo siguiente. Usted debe hacer, cuando vea circuitos con diodos, debe hacer un análisis de conducción. ¿Qué significa un análisis de conducción? Mirar si el diodo está encendido o está apagado. ¿Sí? Si está encendido, lo reemplaza por una fuente de 0,7 y si está apagado, lo reemplaza por un circuito abierto. ¿Listo? Después de hacer eso, bueno, ¿y cuándo se da cuenta de eso? Pues cuando cumple con la inecuación de voltaje en el ánodo menos voltaje en el cátodo debe ser mayor o igual al voltaje de codo. ¿Y eso del voltaje de codo qué es? Pues el voltaje de codo es 0,3 en el silicio, 0,7 en el germanio, perdón,
0,3 en el germanio, 0,7 en el silicio y 1,2 en el arsenio de galio. Eso es todo. Eso es todo. Y ahora dirán ustedes, ¿y ahora qué? Pues es que es así. Ve usted un diodo y si está prendido lo reemplaza con una fuente de voltaje de codo o si está apagado, pues lo reemplaza en circuito abierto y hace los demás análisis normales. Corrientes de malla, Thevenin, Norton, lo que usted quiera, ya eso ya lo miraremos así. Entonces, esa es la esencia de esto, de esta parte de aquí. Entonces, mire, yo voy a ver mi primer circuito con diodos. Mi primer circuito con diodos lo veo así, muy sencillo. Una fuente de voltaje, como dijimos que vamos a ver el circuito, aquí la primera parte decía configuración de diodos en serie, entonces es porque todos están en serie, estos elementos todos están en serie. La fuente, el diodo y la resistencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi análisis de conducción? Mi análisis de conducción lo hago de la siguiente manera. Quito el diodo, miren, lo quité, y hago el análisis. Calculo voltaje en el ánodo con respecto a tierra, voltaje en el cátodo con respecto a tierra. Hago la diferencia, voltaje en el ánodo menos voltaje en el cátodo es mayor o igual al voltaje de codo. Si eso es cierto, el diodo está encendido. Si eso no es cierto, el diodo está apagado. ¿Listo? Entonces, así es la manera y la forma en la que el diodo, el circuito se establece. Entonces, miren, el análisis de conducción, si se cumple que el voltaje en el ánodo, el voltaje en el cátodo sea mayor o igual al voltaje de codo, entonces el diodo está encendido. ¿Y qué hago ahí? Lo reemplazo por esto. Y yo creo que este circuito, perdónenme muchachos, pero este circuito ustedes sí lo pueden resolver, ¿o no? Perdónenme, pero ustedes sí lo pueden resolver, esto ya lo saben, tienen dos fuentes, tienen una resistencia, pueden hacer sin ningún problema aplicar las leyes de voltaje de Kirchhoff, las leyes de corriente de Kirchhoff, pueden aplicar voltaje, la ley generalizada de Ohm y listo, reemplaza y listo, encontró todo, ¿sí o no? Yo creo que eso no tiene problema. Mire, entonces yo le diría aquí, encuentre la corriente en el diodo, o que es la misma la corriente en la resistencia, pues listo, entonces haya la ecuación, menos E más voltaje en el diodo, más I sub R por resistencia, y esa I sub R es la misma I sub D, entonces ya calcula, reemplaza, esto es muy fácil, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sucede si no se cumple? Si no se cumple, entonces el diodo no conduce, y como no conduce está apagado, como está apagado, pues lo tengo que dejar así. Y si yo le pregunto entonces cuál es el voltaje en el diodo, pues tendría que encontrarlo. ¿Y cuál es la corriente en la resistencia? Pues ya sabe que es cero. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Y si yo le pregunto cuánto es la resistencia en el diodo, la corriente en el diodo, pues la corriente del diodo es cero porque el circuito está abierto. ¿Y cuánto es la resistencia, el valor de la corriente en la resistencia? Pues cero porque está en circuito abierto. Así de sencillo. El voltaje en el diodo sí habría que calcularlo, ¿no? Listo. Entonces, miren, o sea, ya se vuelve una cosa más sencilla. Entonces, esto es lo que vamos a partir de este momento a hacer. Cada vez que usted se encuentre un diodo, quite el diodo, haga su análisis de conducción, que es decir, voltaje en el ánodo menos voltaje en el cátodo debe ser mayor o igual al voltaje de codo. Si eso se cumple, se reemplaza por una fuente. Si no se cumple, se reemplaza por circuito abierto y se acabó. ¿Dudas, muchachos, hasta ahí? ¿Preguntas sobre eso? ¿O ejercicios? Ejercicios, ¿no? Como no está mal. Profe, ¿y si no se cumple, qué es que pasaba ahí? Si se cumple, se reemplaza por una fuente de voltaje de 0,7. Si no se cumple, se deja en circuito abierto y ya. Ahora sí usted, pues, es que esto va a pasar en DC, ojo, en DC solamente le va a dar o esto o le va a dar esto, en DC. En AC es otra cosa, porque en AC, pues, lógicamente le va a estar dando este. O sea, entonces, en DC, es decir, en corriente continua, como estamos alimentando esto con fuente de voltaje de corriente continua, entonces usted mira y le va a dar este o este. Y usted hace el estudio de este circuito o de este, no de los dos, pues que no tiene sentido hacer de los dos. ¿Listo? Hagamos ejercicios para que entendamos, ¿vale? Entonces empecemos. En el siguiente ejercicio nos están pidiendo que calculemos el voltaje en el diodo, el voltaje en la resistencia y la corriente en el diodo, ¿vale? Esto es casi siempre lo que se hace. Vamos a ver cómo es el ejercicio. Este es el ejercicio, mira. Entonces tenemos algo muy sencillo, dice que es una fuente de voltaje de 8 voltios, un diodo que es de silicio y una resistencia de 2.2 kiloohmios. ¿Listo?
Nos piden que calculen el voltaje en el diodo, el voltaje en la resistencia y la corriente en el diodo. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Pues muchachos, análisis de conducción. Perdón, análisis de conducción. ¿Qué es el análisis de conducción? Yo vuelvo y les insisto. Ay, aquí no puedo hacer cuadritos, ¿o sí? ¿Se le partió? Bueno, entonces vamos. Este primer ejercicio para que lo entendamos. Vamos a hacer análisis de conducción. Para hacer análisis de conducción, vuelvo y les digo, yo quito este diodo de aquí, quito. Y aquí está, como este es el ánodo, aquí es voltaje en el ánodo. Y como este es el cátodo, aquí es voltaje en el cátodo. Por favor, muchachos, esto lo estoy quitando. Al quitarlo, esto me queda en circuito abierto, así como lo hice aquí, miren, circuito abierto. No tengo cómo tapar el hueco aquí, pues, para no verlo. O sea, sí me entiende, pero usted tiene que encontrar el voltaje en este punto con respecto a tierra y el voltaje en este punto con respecto a tierra. ¿Listo? Entonces, eso es el análisis de conducción. Esa es mi pregunta. Entonces, por favor, alguien que me diga cuál es el voltaje en el ánodo con respecto a tierra. Si yo le digo, mida el voltaje de este punto con respecto a tierra, ¿cuánto será? 8. 8 voltios, ¿sí o no? 8 voltios. ¿Alguien tiene una duda sobre que eso no sea 8 voltios? Gracias, señor Anderson, muy amable por su participación. Si yo pongo un multímetro desde este punto y me voy hacia tierra, mire, lo único que encuentro son esos 8 voltios, por lo tanto el voltaje en el ánodo son 8 voltios. Vámonos por acá, esto en circuito abierto con respecto a tierra, ¿qué voltaje será? Mi pregunta es, si el circuito está abierto, para poder calcular el voltaje, pues tendría que calcular el voltaje en la resistencia, ¿cierto?
Y el voltaje en la resistencia es igual a la corriente en la resistencia por la resistencia. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto es la corriente si está en circuito abierto por esta resistencia? La resistencia será circuito abierto, la corriente es, ¿cuánto? Ahí es 2.2 o 22 Eso es kilos. todo. Es 2.2 kiloohmios. La corriente es cero. Al ser la corriente cero, el voltaje en la resistencia va a ser cero. Por lo tanto, el voltaje en el cátodo es cero. Vamos a hacer la operación. Voltaje en el ánodo más voltaje en el cátodo sería 8 voltios menos 0 voltios mayor o igual a 0.7. Eso quiere decir que sí se cumple. Sí se cumple. ¿Listo? Y si sí se cumple, ¿qué hay que hacer? Reemplazar nuestro diodo por una fuente de 0,7. Por lo tanto, en este caso, voy a hacerlo eso, que está allí. ¿Listo? Y si eso que está ahí, ahora me dicen, me están preguntando, ¿cuál es el voltaje en el diodo? El voltaje en el diodo ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque es el voltaje de codo del de silicio. ¿Cuánto es? 0,7. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el voltaje en el diodo, 0,7. Ahora vamos a calcular el voltaje en la resistencia o el voltaje en cualquiera de las dos. Entonces yo hago mi ecuación de malla. Mi ecuación de malla va a ser menos 8 voltios más el voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia. El viendo. Entonces, sigamos. El voltaje en la resistencia, ¿cómo lo calcula? Pues corriente en el diodo, que es la misma corriente en la resistencia, multiplicado por la resistencia, y entonces sería 1.2 kiloohmios por la corriente en el diodo. ¿Listo? Reemplaza esta ecuación acá, teniendo en cuenta que el voltaje en el diodo es 0.7, que ya lo encontramos, reemplazo las dos cosas acá y sencillamente me da menos 0,8 voltios más 0,7 del voltaje en el diodo más 2.2 K por la corriente en el diodo, hace el despeje y le encuentra que la corriente del diodo va a ser igual a 8 voltios menos 0,7 sobre 2.2 K igual a 3.18 miliamperios. Encontré mi respuesta. Ahora, ¿cómo hallo para el voltaje en la resistencia? El voltaje en la resistencia va a ser igual a 2.2K por la corriente en la resistencia. Por la corriente en la resistencia, en la misma corriente en el diodo, multiplico y me da 7.3. Y esto era de esperarse porque si aquí hay 0,7, aquí hay una caída de 0,7, aquí hay una caída de 7.3, pues esto es lo que me da los 8 voltios de la fuente. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos, hasta ahí de ese ejercicio que ya lo terminamos? Perdónenme, no, se me salió la presentación. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre el ejercicio? Perdónenme que aquí este es el ejercicio. Profe, ¿cómo es que fue todo? Explíquese esa parte donde, donde reemplazó. Espera,
Aquí está claro, está ahí, ¿no? Ya como les dije, el diodo está encendido y como está encendido hay que reemplazarlo por una fuente de 0,7. Eso fue lo que hice. Reemplazo el diodo por una fuente de 0,7. Y aquí hago lo de circuitos 1. Por eso es que yo, perdónenme, pero yo lo hago esto rápido en el sentido de que pues esto ustedes ya deben ser un poco conocedores y me he saltado algunos pasos del álgebra, ¿no? Pero pues ustedes lo conocen. Mire, primera ecuación de malla, menos 8 voltios más 0, más voltaje en el diodo más voltaje en la resistencia. Pero el voltaje en la resistencia es corriente en la resistencia, que como están en serie, la misma corriente del diodo por la resistencia. Igual a 2.2 kiloohmios por corriente en el diodo. ¿Listo? El voltaje en el diodo va a ser 0,7. Y en reemplazo, estas dos las reemplazo acá arriba. Menos 8 voltios más 0,7 más 2.2 kiloohmios por I sub D. Aquí puedo reemplazar, aquí puedo encontrar I sub D. ¿Sí o no? Aquí puedo encontrar I sub D. ¿Qué es lo que hago I sub D? Esto que está restando lo paso al otro lado a sumar. Esto que está sumando lo paso al otro lado a restar. Y esto que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Eso fue lo que hice, sino que lo hice todos los pasos en uno solo. Miren, despejo y entonces me queda 8 menos 0,7, porque este está sumando y este está restando, y lo divido entre 2.2K, que es el valor de eso. ¿De pronto esto es lo que no entendieron? ¿No entendiste allí esa parte o ya está claro allí? Yo lo que hago es, vuelvo y le insisto, aquí por este lado... ¿Por qué daba 7.3? Porque la resistencia... Espérate, aquí le voy a hacer esto, mire. Entonces yo lo que hago es, aquí me queda 8 voltios menos 0.7. ¿Cierto? Esto fue lo que hice. Este que está restando lo paso al otro lado a sumar, este que está sumando lo paso al otro lado a restar, y este término que está multiplicando lo paso a dividir, y así fue que encontré esto. Ahí está bien, ¿no? Ahora, el voltaje en la resistencia. ¿Cómo calculo el voltaje en la resistencia? Pues lo puede calcular de varias formas. Uno, con esta expresión de aquí, mire. Como ya tiene ID, que es el de aquí, pues lo reemplazo. Eso fue lo que hice, mire. 2.2 kiloohmios por esta corriente de aquí. Me da 7.3. ¿Está claro, muchachos, por favor? Ah, ya. O escuché mal, creo que escuché mal, pero sí. Estoy ahí sí. Ah, bueno. Pensé que era el Listo, diodo listo. que daba 7.3. Ah, no. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos, por favor? Listo. Tengo llamado a lista a Juan David, Giancarlos, Juan Felipe, María Isabel, Luis Sebastián, Anderson y Anderson Plaza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí me falta Cristian, no me has firmado, por favor, y Cristian Tarapuez y Camilo. Listo. Cristian, por favor, me escribes en el chat tu nombre para que me quede registrado tu cosa. Eso, muy bien, muy amable, gracias. Y ahí por lo menos me doy cuenta que están despiertos. Entonces, ahí están, muchachos, por favor. No sé qué más decirle. Espero que me hayan entendido el ejercicio. No creo que sea más, entonces ahí les dejo la inquietud para que por favor lo manejen, ¿vale? Listo, entonces muchísimas gracias, muchachos, y nos vemos el martes. Yo ya les recuerdo el quiz, no se vayan a olvidar el quiz el domingo a las 3 de la tarde, por favor, no se me vayan a olvidar. Iba a decir lo del quiz. De pronto que tengamos algún inconveniente, porque María me comentaba que ella pues tenía que irse el domingo. Entonces pues de pronto no nos presente algo ahí. ¿No sería mejor un día en semana? Entonces hagámoslo el lunes. ¿Ustedes tienen el lunes por la mañana clase? Sí, no, por la tarde. Hagámoslo el lunes a las 3 entonces. ¿Qué opinan? Profe, yo estoy en clases hasta ahora. Ah,
Mañana, ¿no se lo puede hacer mañana? Mañana a las 3. Uy, no, mañana no. El domingo, Mañana mejor. no, pues mañana mejor el domingo. No puedo mañana. En la mañana, de pronto estarán libres. No, el domingo a las 3 está bien. Sí, más fácil el domingo. No, tampoco no puedo. Perdón, un segundito, muchachos, que es que me había ido. ¿Cómo me decías? Qué pena. El domingo a las 3. Mejor, pues. El domingo a las 3 dice Juan Felipe, pero Anderson, esperemos que no tenga problema. No, pues dejémoslo a esa hora, pues ahí tratamos de Listo, entonces conectarnos. domingo 3 de la tarde, vale, gracias muchachos. No hay más problema, ¿cierto? El quiz es como les digo rápido, tratemos de ubicarlo, que estén pendientes, saquen su tiempito y ya, ¿vale? ¿Listo? Bueno, muchas gracias muchachos, que estén muy bien. Entonces, Uf. bueno, hasta luego, gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós, Hasta luego, chao, profe. chao. Adiós María, chao, chao Anderson, chao, adiós. Mm. Hasta luego.